Pues bueno, buenos días a todos los que están aquí, a todas las que están aquí en el Degas Café. Bueno, nos da mucho gusto poder hoy pues inaugurar, si no estoy mal entendido, inaugurar este foro del Degas Café del Museo de la Ciudad Tampico, ¿no? ¿Antes qué pasó? Ya ha habido otros eventos. ¿Sí? Bueno, para que veas. Entonces, reinaugurando, como dicen. Ya parezco político que dicen que estamos reencarpetando la calle que ya la reencarpetaron. Pero bueno, estamos aquí y estamos muy contentos que esta actividad del Festival Contra el Olvido que organiza Elefante Blanco, bueno, pues llegue aquí al Degas Café del Museo de la Ciudad Tampico, pues para presentar a un periodista que en lo personal lo admiro mucho por su trabajo en un periodismo que en México está un poco, bueno, ayer hablábamos que el periodismo cultural, yo considero que es una de las fuentes más peleadas y a la vez más peligrosas porque no es de corrupción, es de egos, entonces es totalmente subjetivo lo que se esté señalando. Y entonces, pues, nos da mucho gusto tener hoy a Beto Arcos y voy a leer un resumen de su extensa hoja de vida. Bueno, Beto Arcos, para empezar, es de Jalapa, Veracruz, y es migrante. Él tiene más de 30 años en Estados Unidos, más de 30 años viviendo en Estados Unidos. Es periodista de radio, locutor y conferencista. Su trabajo está enfocado en el periodismo y la crítica musical para National Public Radio, la NPR, la cadena de radio pública más grande de Estados Unidos, y también para la emisora, voy a decirlo en español porque la verdad es que yo no fui al Harmon Hall, es KPCC de Los Ángeles y el programa Music Planet de la BBC de Londres. Además se desempeña como curador de música latina del Festival de Jazz de San José y es productor del podcast musical de Cosmic Barrio. Fue co-manager de la cantante Lila Downs y es autor del libro Historias musicales del barrio cósmico, que recoge reportajes, crónicas y perfiles de figuras como el violonchelista Yo-Yo Ma, el músico y productor Gustavo Santaolalla y cantantes que van desde Carla Morrison, Rosalía, Omar Portuondo, Silvio Rodríguez, entre otros. También es coautor del libro Cumbia Somos, que presentaremos hoy en la tarde en la Plaza de Armas, también en el Degas Café Centro Histórico. Y bueno, pues Beto, muchas gracias por estar aquí en Tampico, en este festival Contra el Olvido. Me honras con tus palabras, con tu voz, y la verdad que es un privilegio para mí estar en esta hermosa ciudad por muchas razones. La principal, creo yo, es ser parte de este increíble festival de Elefante Blanco, que ayer casi me hizo llorar por la presencia de figuras como Rafael Cabrera, por Violeta Santiago, cuyo trabajo es verdaderamente, es más que admirable. Es verdaderamente un trabajo que pues he seguido, que conozco el trabajo que hicieron, que han hecho y ya soy fan de ellos. Yo me honraría que, no sé, que el trabajo de ellos sea más conocido en otras partes del mundo, porque creo que el trabajo es así, y por eso me siento como que hasta chiquito frente al trabajo que han hecho ellos. Justo ayer Beto decía que no estuvo ayer en el festival, bueno, pues acompañaron a otros periodistas, pero quiero retomar algo que ayer decía Rafael Cabrera, que acá está, justo sobre hacer periodismo también para que la gente lea algo bonito, algo agradable, que conozca otras cosas que más allá de las notas que se supone son importantes, mejor dicho, porque la música es muy importante en la vida de todos. Y hacer periodismo musical es una responsabilidad, yo creo que, pero muy gruesa, o sea, muy difícil. Quisiera primero, antes de que nos cuentes del libro, ¿cómo fue que te surgió esto de estar atento a la música, del oído, del gusto por la música? ¿Qué fue? Yo te preguntaría primero, ¿qué fue el primero, la radio o la música? La música, definitivamente. Yo crecí en una familia mi padre era músico, era gallero, guitarrista. Crecí en un ambiente de radio, de transistores. En los años 60 mi madre en la mañana ponía
la Legión Infantil de Madrugadores, un programa en Jalapa, una radio local, que nos educaba, que nos daba clases de civismo, que escuchábamos música de Cricri, y en la noche mi padre escuchaba a Agustín Lara, tríos, es decir, y después me hice parte de un coro de una iglesia que era administrada por jesuitas, cuyos valores me fueron inculcados desde muy joven, de ser generoso, de dar sin esperar recibir, de ayudar a los necesitados, a las necesitadas. Entonces creo yo que este ambiente todo fue responsable un poco de mi interés por la radio. Además aprendí a tocar guitarra, aprendí a cantar en los dos idiomas, porque yo me había ido muy joven a Estados Unidos cuando tenía 15 años. Entonces, digamos que por ahí empieza el interés. El periodismo fue ya un poco, yo creo que a los finales de los años 70, como que empieza a entrar el gusanito de qué es lo que voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Entré a la universidad, estuve en antropología, estuve en letras, estuve estudiando en humanidades en Jalapa, pero no me definía yo, no sabía qué es lo que yo iba a hacer. Y finalmente me fui de inmigrante, de indocumentado a Estados Unidos. Estuve viviendo en Colorado 10 años. Allá, por un accidente de la vida, conozco a un colombiano que me invita a ser el conductor de un programa que él ya no quería hacer, y quería que un latino, porque pues, todos somos allá los latinos, que pueden ser mexicanos, cubanos, etc., quería que un latino se encargara de hacer el programa. Y cuando me escuchó hablar en radio, me decía: oye, tú tienes el don de la plática, tú sabes hablar de música, tú sabes contar historias, quiero que te quedes a cargo del programa. Y así fue como por accidente que yo entré a la radio. Yo, como cuando me dijo eso a mí, le digo: yo no sé, yo no tengo nada de experiencia. Dice: no, es que ya la tienes, ya la traes, ¿no? Tenía yo oído y ya tenía un gusto por la música. Yo andaba cargando mis vinilos, cuando nada más había vinilos, no había CDs, y mis cassettes, y eso fue el inicio de lo que es hoy, ¿no? De mi trabajo en la música. Algo que ahorita lo pensaba y me interesa, y no sé si a ellos les va a interesar y a ella, pero ¿cómo fue el viaje? ¿Cómo migraste? ¿Cómo fue ese viaje a Estados Unidos? Es que hubo dos viajes. El primero fue a través de los jesuitas. Uno de ellos, su familia lo fue a visitar a Jalapa. Yo tenía 12 años y el padre estaba muy ocupado por el tema de la Virgen de Guadalupe, porque era en el santuario de la Virgen allá en el barrio del Dique de Jalapa, que debes conocer muy bien. Sí. Yo me hice una especie de guía de turistas de la familia. Entonces los llevé a pasear, y al final de ese paseo el padre le dijo me contó, me tradujo, dice: mi hermano dice que quiere que te vayas con ellos a vivir allá a Estados Unidos. Le digo: ay, sí, pues está bien, ¿no? Pues bueno, gracias. Pues, o sea, yo venía de un barrio pobre, de clase trabajadora, mi padre era carpintero. ¿Qué me iba a imaginar que yo me iba a ir a Estados Unidos? Jamás. Pasaron 3 años, y después de haber enviado al señor cartas al Departamento de Estado, a la embajada, hasta el mismo presidente Carter en aquel tiempo, le dijeron que no, que yo tenía que ir a sacar la visa a la embajada. Fui 2 veces, me la negaron, y el señor dice: te vamos a traer. Y un día llegó el padre con dinero y una playera de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y me dice: Beto, dice mi hermano que quiere que te vayas para allá. Aquí está la información. Se encuentran en Tijuana, y como fue, me cruzaron la frontera indocumentado. ¿Por el puente? ¿Cómo? En auto, como si fuera yo un hijo de ellos, porque ellos tenían 4 hijos, y me cruzaron como si yo fuera hijo de ellos. El señor era de ascendencia irlandesa, como pelirrojo, y la madre era italiana. Entonces yo me senté junto a la mamá, porque era un poquito más parecida a mí, o yo me parecía más a ella. Y me cruzaron a las 11 de la noche. Nos dieron a todos una pastilla para dormir, pero yo no me dormí porque estaba tan emocionado. Yo escuché que le decía al señor, el de la migra, al papá que iba manejando, ¿de dónde son? ¿A dónde van? En inglés, ¿no? Y él le decía: we're going to Palo Alto. Okay, great, welcome back. Y ya pasamos, y al otro día amanecimos en Disneylandia. Esa es la historia de la primera vez ahora sí que me entró el gusanito de Gringolandia. Pasaron años, regresé, viví un año allá, regresé a Jalapa,
hice la preparatoria, entré a la universidad y ya por mediados de los años 80 me entró otra vez el gusanito y yo ya me fui ahora sí, por mí mismo, por aquí mismo. Estuve un semestre en la Universidad Veracruzana en la Facultad de Periodismo del Puerto de Veracruz y tomé una DO en mayo del 85, tomé una DO de Veracruz a Matamoros y pasé por aquí, por esta región. Nunca estuve en Tampico, es la primera vez que estoy aquí. Y crucé yo solo, con ayuda de un primo. Me dice, ¿tú hablas inglés todavía? Le digo, claro, le digo, pues hasta canto canciones en inglés. Entonces, o sea, no, pues estoy bien. Dice, no, ese es tu pasaporte, tú nomás llegas a la frontera y te van a preguntar que si eres ciudadano americano, tú les dices que sí y ya se acabó. Y así fue, tal cual se los voy a decir. Are you an American citizen? Yes, sir. Where are you going? Boulder, Colorado. Welcome back. Y así entré a Estados Unidos. No, pues ahora Trump no dejaría eso, Trump, ¿verdad? Eso ya no se puede hacer, eso se podía hacer hasta esa época, ¿no? La época de los años de Reagan, que por cierto, mucha gente lo puede atacar por no sé, por nefasto y lo que sea, pero él hizo una cosa muy, muy importante, que le dio la amnistía a 4 millones de inmigrantes. Igual sentías una carga de culpabilidad por haber tenido una intervención brutal en Centroamérica, que todo el mundo sabe, de la guerra de los años 80, en El Salvador, en Nicaragua y demás. Y bueno, después, ¿cómo fue el otro viaje a decir, tú te dedicabas ¿de qué trabajaste allá? Llegando a Boulder, a Colorado, yo trabajé de mesero, de albañil, de carpintero, de jardinero, de pintor. Yo hacía de todo, o sea, había que ganarse la vida. Y justamente cuando me invita el colombiano a la radio, yo era un mesero de un restaurante de comida disque mexicana. y me invita a la radio y ya entonces empiezo a hacer programación musical, ¿no? de América Latina principalmente. Y conozco a un señor que es dueño de una compañía de biotecnología y una vez escucha mi programa de radio y me dice, me lo encuentro en el estacionamiento de la compañía y me dice, oye Beto, te escuché anoche, me gusta mucho lo que haces, tienes una voz muy, muy particular y tienes un conocimiento de la música. Dice, ¿por qué no te dedicas a eso? ¿Qué estás haciendo aquí en esta compañía de biotecnología? Le digo, no, pues sí, eso es lo que quiero hacer. ¿Qué te hace falta? Le digo, pues estoy indocumentado. Dice, pues arregla tus papeles y nosotros, mi esposa y yo, te vamos a pagar la carrera. Y me pagaron la carrera de periodismo a la Universidad de Colorado. Esa es la historia. ¿Estudiaste y seguiste con el programa? Sí. Yo ya tenía, para entonces, cuando empecé la carrera, pues yo digamos que ya era mucho mayor que los demás compañeros de clase. O sea, era yo ya un adulto con experiencia, que había entrevistado hasta literatos, porque en la universidad llegaban todo tipo, llegó Fuentes, Vargas Llosa, o sea, era un centro cultural, la universidad, muy fuerte de todo tipo de cosas, y yo me movía en esos mundos, ¿no? Haciendo programas de radio, entrevistas, y entonces cuando yo estoy en las clases, pues estoy compartiendo con chavos y chavas de 18, 19 años que no saben absolutamente nada, ¿no? Para empezar, no saben ni siquiera escribir, olvídate de cultura latinoamericana o de literatura. Entonces yo estaba en un momento muy particular porque ya tenía la experiencia de la radio y desde luego que la carrera fue periodismo, pero periodismo de noticias, pero para televisión. Pero finalmente no me atrajo eso. Yo quise hacer radio un poco porque ya lo estaba haciendo y dije, por aquí es el camino. Y entonces me empiezo a meter al mundo de la radio nacional. Y ahí tú estabas en Colorado y luego fuiste a Los Ángeles, a California. Sí, en el 95 viví 10 años en Colorado, del 85 al 95, y en el 95 me separo de mi primera esposa y decido mudarme porque yo ya me había cansado de vivir en Colorado, 10 años, inviernos largos, fríos, uno siendo del trópico, pues como que ya llega el momento en que dices, ya basta. Entonces decidí mudarme a Los Ángeles. Allá conocí a la que es mi esposa actual y ya llegué a Los Ángeles
un año pasó para que yo pudiera conseguir un trabajo y empecé a trabajar en una radio de Los Ángeles como director de música y de operación, producción. Digamos, de la carrera ya iremos hablando también de lo que ha hecho en radio. Justo decíamos ayer que hemos estado en estas jornadas del festival y en general en el festival hemos traído mucho periodista pues de prensa escrita, ¿no? Y este año trajimos el podcast y a Beto, que pues la radio es su pasión y que este libro está hecho de las historias que has pensado para radio. Sí. ¿Cómo es pensar para radio? O sea, ¿cómo es hacer periodismo para radio? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, para empezar tienes que tienes que acostumbrarte a escribir muy breve, muy conciso, muy al punto y contar historias en 2, 3, 4 y 5 minutos. Porque finalmente la gente tiene pues, un tiempo limitado. Se sube al auto, principalmente estoy hablando de una época en la cual la radio era muy del auto, ¿no? Entonces se sube al auto y encienden la radio y van a tener el trayecto de su casa al trabajo, o del trabajo al restaurante, o a ir de compras. Entonces son breves minutos que tú tienes que hay que aprovecharlos. Entonces la radio yo me educo con el rigor y la disciplina de la radio pública de Estados Unidos y aprendo a ser breve, a ser conciso, a contar historias en pocas frases. Quiero empezar a hurgar el libro porque sí, o es una imagen que escuchas cuando es el radio, o escuchas el radio, es una imagen que te llama la atención o ya le cambiaste, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, dice de Rosalía, es la primera línea, la cantante española Rosalía ha tomado el mundo por asalto. Sí. Pues yo sí me quedaría escuchando. Y después... Así tiene que ser. O sea, yo me remonto un poco cuando hablo de este tipo de escribir, de esta escritura, es un poco esas frases como famosísimas de grandes figuras de la escritura de nuestro continente, ¿no? La frase emblemática de Juan Rulfo, ¿no? Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Y ahí ya te dijo todo, ¿no? en esa primera oración te dijo ya mucho. Entonces siempre para mí la primera oración, las primeras 2 oraciones tienen que tener peso, tienen que enganchar, porque si no, la gente se va. Ahora, eso es como ya Bueno, voy a esta porque esta me parece como que es una imagen un poco más larga de una línea. Al caer el sol en el pueblo de Ometepec, cerca de la costa del Pacífico mexicano, músicos y público en general se reúnen en una azotea para disfrutar unos boleros. O sea, eso ya te imaginaste pues, todo. Exacto, la escena, pintar esa escena, ¿no? Para que la gente, cuando me escucha narrar esa historia, los llevo allá, a Ometepec, en ese momento que me tocó vivir ahí, en la azotea de un 5º piso de un edificio, y la gente era un lugar que había como 80 personas ahí, la mayoría eran jóvenes de 15 años, de 16 años. Y voy a leer este inicio porque creo que para seguir hablando de periodismo musical. Los gaiteros de San Jacinto toman su nombre de la gaita colombiana, una flauta indígena de la costa caribeña de Colombia, hecha con un tallo ahuecado de cactus de alrededor de 1 metro de largo. Muchos pensarían que el periodismo musical es nada más ir y escuchar la música y hablar de ella. No. Pero, pues, ¿cómo trabajas cuando, por ejemplo, vas a Colombia o hace poco que fuiste al Festival de Cosquín en Argentina, que estuviste varios días? ¿Cómo es una cobertura tuya periodística que después la viertes en un audio de 6-5 minutos y te va bien? Pues primero hay que entender, o sea, hay que investigar un poco, tomando lo que decía Rafael anoche, pues hay que prepararse, hay que estudiar un poco cuál es el contexto, dónde se lleva a cabo este festival, cuántos años lleva el festival, quiénes se han presentado, tener una historia un poco amplia, habiendo leído lo más que se pueda, que se encuentre, habiendo platicado con amigos que han estado en el festival. Entonces yo ya llevaba una imagen, una idea de lo que era
Cosquín, el Festival de Cosquín, que lleva 65 años de celebrarse, donde se consagró la gran voz de Argentina, que es Mercedes Sosa. Entonces yo ya tenía esa imagen y cuando llego me encuentro con otra cosa. Me encontré con un festival que no solamente es el escenario principal de 10,000 personas, donde se llena todas las noches durante 10 días, sino que el festival es el evento local en un bar, en un café, donde reúnes a 20 o 30 o 200 personas y la gente está haciendo comunión, está participando en un festival de una manera muy directa, que no es nada más de sentarse y escuchar, sino que la gente se levanta, se pone a bailar, se pone a cantar canciones que reconocen, es decir, es mucho más que sentarse a escuchar a una figura que puede ser un rockstar, ¿no? Que las hay y los hay. Yo creo que eso es lo que más me llamó la atención. Llegas a un festival donde en las tardes hay unas peñas a un lado del río y en el río vas a ver a un niño de 11 años tocar la guitarra como si fuera un señor de 60 años. Y este niño te canta una canción muy fuerte, una chacarera, donde habla de la cobardía de un hombre, ¿no? Y te la canta con ese aplomo y con esa fuerza musical que no le pide nada a un cantante que lleva 80 años cantando, ¿me entiendes? Es una cosa brutal. Entonces vas descubriendo momentos y mi trabajo es hacer un recuento, llevar esas imágenes al público de la BBC que va a escuchar un podcast en un programa de radio primero, después el podcast de 12, de 13, 14 minutos. Entonces ese sí es una crónica ya de 8 cuartillas, ¿no? Que ya va a llevar momentos importantes del festival que de alguna manera va a hacer que esa persona que escucha tenga ganas de ir a ese festival. ¿En tus, qué, 25 años de carrera tienes? No, un poquito más. ¿Un poquito más? Sí. Será unos 26. Pasando menos, 30. Pasando 30. ¿Pasando 30? Sí, porque empecé como a los 25, 26 años y cumplo en 2 semanas 62 años. ¿Cuál fue la historia, digamos, que dijiste, voy a seguir pues haciendo radio y haciendo ese radio que te lleva a festivales? ¿Cuál fue una historia que te haya atrapado, digamos, y te haya tocado más en lo personal? Uy, ahí está difícil, porque hay muchas, ¿no? Bueno, he viajado, tengo la fortuna, ¿no? Por mi trabajo de haber estado en muchos lugares, en muchos momentos. Por ejemplo, estuve en Cuba de las 5 veces que he estado, uno de sus viajes. Estuve en Cuba como parte de la red de periodistas musicales dando charlas sobre nuestro trabajo. Éramos como 4 o 5 periodistas de Argentina, de México, de Colombia. Y yo tenía ya muchos años que quería entrevistar a pues, una persona que es como de los más importantes, si no el más importante personaje de la música clásica de Cuba. El maestro compositor de música de guitarra clásica que compuso toda una obra guitarrística que se llama Leo Brouwer. Pero Leo Brouwer no es solamente un compositor de guitarra clásica. Él fue de alguna manera también indirecta, responsable de la creación de conservatorios en todo el país después de la Revolución Cubana y aún todavía tan importante el trabajo de crear un instituto de arte y música cubana que dio origen a lo que se conoce ahora o se conoció como la trova cubana, que incluía figuras como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Entonces yo había querido entrevistarlo, ya tenía varias ocasiones, pero no estaba él como interesado o dispuesto a hacer entrevistas. Y una mañana estoy en un evento en el centro de La Habana, eran como las 10 de la mañana, 11, y me llama una amiga que tenía, digamos que el contacto directo con su manager, en aquel tiempo era su esposa, su pareja, y me dice, Beto, acabo de hablar con la esposa de Leo Brouwer y dice que te espera mañana a las 10 de la mañana en su casa.
y no sabes, o sea, al palpitar, la emoción que uno siente cuando sucede algo que no te esperabas, porque fue una cosa que yo quería desde hace años, y dicen, el único problema es que Beto, él vive muy lejos de aquí, y el taxi te va a cobrar como $50. Le digo, no me importa, no me importa lo que sea, yo voy a ir, si tienes que rentar un taxi y que te espere, y llego a la casa del señor, bueno, le da la bienvenida a la esposa, y me dice dos cosas. No puede preguntar de política. ¿Está claro? Le digo, sí, desde luego, no vamos a hablar nada de política. Y número dos, no puede hacer grabación de video, solamente audio. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y que me siento a hablar con Leo Brauer. Y le hacía yo preguntas, no, digamos que llevaba yo como una lista de cosas, pero a mí me gusta siempre sentarme y como romper el hielo y empezar a platicar sin seguir una lista, ¿no? Como que lo que viene, lo que salga, ¿no? Como a la mitad de la entrevista, yo, sin haberle preguntado de política, de repente él que habla de política. Y dije, bueno, pues si él lo dijo, pues yo no nada que ver. Y me dijo una cosa bien interesante que yo no sabía, que en los años 70 hubo un ministro de Cultura que era un personaje, una especie de nazi, ¿no? de la cultura, que censuró a todos los músicos de Cuba de que no se podía hacer rock and roll, que no se podía tocar rock y no se podían tocar instrumentos del rock, guitarras eléctricas, teclados, batería, todo eso estaba censurado, y aquel que lo hiciera iba a ser arrestado, le iban tal vez a mandar a la cárcel, iba a pasarla muy mal. Imagínate, dice, el rojo más rojo de Cuba, Silvio Rodríguez, que no podía hacer música con instrumentos eléctricos. Tú sabes de quién estás hablando. Dice, nosotros dos no nos quería ese señor porque queríamos meter otro tipo de instrumentos a la música que estábamos creando en aquellos tiempos, dice. Y así fue, dice. Imagínate esto. Y él le habló así de una manera, dice, no, el ministro dice, ya murió, ya desapareció, dice, Silvio y yo todavía seguimos aquí presentes. Voy justo a leer el inicio de este texto porque dice, Leo Brauer es considerado una de las figuras vivas más importantes de la música clásica en América Latina. Sus obras se interpretan regularmente en salas de concierto de todo el mundo y ha compuesto la banda sonora de más de 50 películas. A Brauer, a sus 78 años, le cuesta reflexionar sobre su legado. Sencillamente se siente agradecido de que a la gente le conmueva su música. Ser útil es algo increíble, porque estás al servicio del mundo, dice Brauer. Me parece que el ser humano, cuando se comunica, cuando enseña, cuando muestra, cuando da, cuando entrega, está haciendo una de las cosas más hermosas que tiene la vida. Y siempre me dio un gran placer dar. Quizás sean mis raíces en la soledad, en la orfandad, lo que obliga un poco a estas reflexiones. Él fue huérfano. Fue un personaje que tenía una relación directa familiar con nada menos que Ernesto Lecuona, que es una de las grandes figuras de la música cubana. Pero el niño no le interesaba el piano, le interesó la guitarra. Y es autodidacta 100%. Se iba a las tiendas de música de La Habana, que en aquel tiempo me contó que eran 3, y se metía, y llegaba a la puerta, y ahí lo cuento en la historia, llegaba a la puerta de la tienda de música y les enseñaba las manos a los dueños y les decía, mire, están limpias, me las lavé, porque le prestaban toda la música de Mozart, de Beethoven, dice, y él llegaba ahí y se la memorizaba, se la aprendía toda la música para que después, ¿no? Practicar y demás. Y él, la guitarra fue su amor, dice, y me di cuenta, dice, que había muy poca música escrita para la guitarra, porque el piano, mucha música, el violín, mucha música, el cello, dice, pero la guitarra, ¿por qué no? Si es un instrumento también maravilloso, y se dedicó su vida, dije, yo voy a dedicarme a escribir música para guitarra, y ha escrito, es uno de los más prolíficos en composiciones de guitarra clásica. Este libro, justo que aquí está a la venta, ¿por qué, antes de querer explicarles cómo está ordenado, cómo está...
¿por qué va a ser, después de estar en radio, de tener, yo creo que seguramente la radio tiene mucho más alcance que la literatura así en libro, ¿por qué fue a hacer el libro? Bueno, pues es un poco porque había que hacer algo en la pandemia. El primer año de la pandemia, pues yo siempre, por el trabajo mismo, viajando por todas partes, uno no podía, estaba uno encerrado, entonces por ahí por mediados del 2020, digo, no, yo estoy muy aburrido, quiero hacer algo. Entonces yo ya tenía ganas de hacer un libro desde hace años y me puse a buscar en internet y me di cuenta que tenía una cantidad increíble de historias, pues digamos perdidas a través de los años. Eran aproximadamente entre 400 a 500 historias, de todo tipo, reseñas, entrevistas, o sea, de todo un poco. Y lo que decidí era, digamos, de alguna manera hacer una depuración, una selección de lo que yo consideraba lo más sobresaliente de esas 400 o 500 historias, y escogí 150 historias, 140, 150 historias. El libro en inglés, que fue el primero que se publicó, tiene 140 historias, y el libro en español le agregué 10 más, porque lo agregué porque en el transcurso desde que se publicó la versión en inglés hasta que salió la versión en español, hice aproximadamente unas 10 historias más, y entonces dije, pues los voy a agregar. Y eso fue, nada más. Pero bueno, como bien dices, hay un orden un poco raro, no es por cronología, no es por artistas, no es por países, porque hay que decirlo, el libro te lleva a un mundo de la música por todas partes. Hay música de África, del Medio Oriente, hay música de Europa, hay cosas de España. Desde luego, el fuerte del libro es América Latina, ¿no? Pero también hay conceptos un poco que yo he explorado a través de la música, y eso creo que es lo más importante para mí de hablar, de mencionar, que yo abordo la música desde muchos ángulos, desde muchas aristas, es decir, de qué manera la música tiene que ver con la migración, de qué manera la música construye comunidad, cómo estudia, o sea, cómo se aprende música, no solamente en un conservatorio, se aprende también en la casa, en la calle, con los amigos, de qué manera se puede entender la música a través de los instrumentos, por ejemplo. Entonces empecé a crear conceptos en base a las historias, y me di cuenta que había muchas historias sobre, por ejemplo, el concepto de identidad. Había muchas historias sobre mujeres empoderadas, pues va a haber una parte que va a ser sobre el poder de la mujer, y hay una parte que es nada más de instrumentos, otra parte que es como sobre la identidad nacional de una región a través de la música. Por ejemplo, muy poca gente sabe que Uruguay, la música nacional identitaria de Uruguay es el candombe, que es música afro, porque hay una comunidad minoritaria de ascendencia negra, pero ellos adoptaron, a pesar de que la mayoría son europeos blancos, adoptaron el candombe como su música nacional, por ejemplo, y cuento esa historia ahí. Ahora voy a retomar esta parte porque creo que es en serio que bueno, aquí voy a comentar cuando Beto, cuando tuve el libro, a mí me descolocó mucho la brevedad de los textos, y dije yo, porque uno acostumbrado a leer mucho sobre música, bueno, acostumbrado a leer mucho sobre lo que le gusta, leer mucho a uno, ¿no? Y la música especialmente a mí me gusta mucho, entonces me desconcertó y dije, quiero más, pero justo después pensé, claro, son textos para radio, sí, pero son muy concretos. Y ahora que quisiera abordar justamente aparte también de cómo está organizado el libro, cómo está clasificada las historias, está una parte que es de identidad, otra se llama poder, aprendizaje, Brasil, Cuba y su diáspora, adversidad, conflicto y violencia, migración, construyendo comunidad, instrumentos, como decía. Muy interesante que pongas a los productores como figuras, porque muchas veces, bueno, creo que en la industria anglosajonas son muy reconocidos, pero a veces en la industria más hispanoamericana no son tan reconocidos. Y lugar y nación. Y justamente en el de conflicto y violencia yo quería retomar este inicio de texto.
Dice, Camelia la Tejana es un personaje mítico de la frontera entre los Estados Unidos y México y es el tema de una ópera titulada Únicamente la Verdad, la primera en ser nominada a un Grammy Latino. Camelia la Tejana, una contrabandista de drogas que mató a su hombre porque la traicionó con otra mujer, no es una persona de carne y hueso, pero no intenten decirle eso a muchos mexicanos. Es que no sé si lo saben, pero no existió. Esa fue la imaginación del compositor. Se le ocurrió crear un personaje mítico y la gente empezó a creer que era verdad. Pero eso no es cierto. De hecho, el señor escribió esta canción cuando estaba viviendo justamente en Los Ángeles. Y la canción la escuchan los Tigres del Norte en Los Ángeles en un restaurante, pero interpretada por un mariachi. Estoy hablando de 1972, 73. Los Tigres todavía no eran una referencia musical como lo son hoy. Entonces, escuchan los hermanos Hernández esta canción y se le dicen, oye, tenemos que grabar esta canción. Y esa se convierte de alguna manera, no en el primer narcocorrido, porque ya había un antecedente de narcocorridos. Ya me puse a buscar, a investigar, y resulta que hay narcocorridos desde los años 30, o sea, corridos de tejanos, de San Antonio, hasta mujeres cantaban narcocorridos. Los Alegres de Terán interpretaban muchos tipos de narcocorridos, ¿no? O lo que se podría llamar narcocorrido. Entonces los Tigres escuchan esta canción en Los Ángeles y dicen, vamos a grabarla, y se convierte en el primer gran narcocorrido súper popular. Y eso es lo que detona la carrera, lo que explota la carrera de los Tigres del Norte. Una canción nada más. 73. Justo de este texto, ¿cuál ha sido el reto? Porque si bien estás para ti, o sea, como mexicano, comunicar la cultura mexicana y latinoamericana primero en California, que yo creo que no debe ser tan complejo, pero sí para un público como es el inglés y el mundial ahora ya, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese reto, digamos, a nivel periodístico? Muchas veces se habla, ¿no? De que cuando una persona o un periodista extranjero retrata la cultura de los países, sobre todo, pues sí, decirlo así, el tercer mundo o precarizados, lo retrata desde un punto de vista así como kitsch, ¿no? Para que les llame la atención. ¿Cuál ha sido tu reflexión sobre eso? O sea, tú como parte de la cultura latinoamericana. Pues mira, esto es algo que siempre me gusta abordar y qué bueno que me lo preguntes ahora, porque hace aproximadamente, no sé, unos 15 años, cuando ya empecé a trabajar de lleno para la Radio Nacional en Estados Unidos, me di cuenta que el trabajo que yo estaba haciendo podía tener un impacto muy fuerte, porque hay que decirlo, la Radio Nacional la escuchan, cada programa tiene una audiencia de entre 5 a 8 millones diariamente. O sea, mis reportajes de 5 a 7 minutos lo escucha ese tipo de público, esa cantidad de público. Entonces dije, esto es una gran responsabilidad, yo tengo que hacer un trabajo serio, porque no solamente voy a hablar de la música, voy a hablar de nuestra cultura, de nuestra riqueza musical. Entonces dije yo, eso es lo que yo voy a hacer. Y decidí que el principal enfoque de mi trabajo como periodista iba a ser dar a conocer la complejidad, porque yo ya había escuchado cosas en Radio Nacional y no estaba en muchos de los casos de acuerdo con el tratamiento, con la manera en que se abordaba la música latinoamericana, y no solo de América Latina, sino de otras partes del mundo, y decidí entonces hacerme como esa responsabilidad de contar historias que eran necesarias por una razón muy importante, porque Estados Unidos ya no es un país anglosajón desde hace muchos años, porque es un país absolutamente diverso, donde los latinos somos ya una no minoría, ya estamos siendo parte de la mayoría. Tenemos no solamente, somos parte de la economía, de un poder adquisitivo, de una parte importantísima, no solamente de fuerza de trabajo, sino de consumidores. Y no solo eso,
tenemos un poder del voto brutal, ¿no? Que puede cambiar la dirección de un estado o de un país. Entonces dije yo, esto es mi trabajo, educar al gringo, aunque sea en un auditorio de 5 a 8 millones, que no es mucho en realidad, considerando que la población de Estados Unidos es de más de 300 millones, pero de todos modos yo siento que era un cometido que había que hacer, que había que hacer esa responsabilidad, y eso es lo que hice. Entonces, creo yo que de alguna manera he ido haciendo esto poco a poco y no hace falta que lo diga yo, pero yo creo que me falta mucho por hacer. porque ya establecí de alguna manera una base, ya tengo un reconocimiento. Me llaman de vez en cuando a hacer charlas en diferentes universidades en Estados Unidos para que aborde yo la música latina en su diversidad, en su complejidad. Doy, por cierto, hay que decirlo, doy cuatro veces al año, doy un seminario de música latinoamericana al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, el mismo que me negó las visas cuando tenía yo 15 años. Entonces ahora los educo a los gringos que van a representar a Estados Unidos en las embajadas y en los consulados. Les doy clases de música latinoamericana, educándolos. ¿Qué tiene de complejo? O sea, ¿por qué Latin music? ¿Qué es eso de Latin music? No, Latin music es un mundo, es un universo y tenemos muchos géneros, muchas voces, muchas maneras de entender la vida a través de la música. Es increíble porque también es como hacer la batalla dentro del mismo, de la industria, ¿no? Porque al final de cuentas la industria del entretenimiento, del espectáculo está en Estados Unidos y desde adentro, ¿cómo es trabajar en la radio nacional de Estados Unidos? Ayer lo hablábamos, pero me gustaría que compartas este tema que hablabas. La gente en Estados Unidos lo que consume, lo paga. Sí. Y es el caso de la radio. Sí. Un poco cuenta la experiencia que me parece interesante de cómo, pues, otra de tus virtudes, aparte del conocimiento de la música, fue pedir dinero y que te diera dinero los oyentes, sí. los escuchas. Sí, hay una cultura de la radio pública muy, muy interesante que yo desconocía. Cuando empecé a hacer radio, yo ya había escuchado Radio Universidad Veracruzana, ya había escuchado Radio Educación, ya había escuchado desde luego todas las radios comerciales de México. Tenía yo, en cierto sentido, ya una educación radiofónica, pero cuando llego a Estados Unidos me encuentro con que no, que la radio pública es otra cosa. Le digo, pero bueno, ¿cómo funciona esto? No, aquí la radio pública se mantiene de los donativos de la gente que escucha. Hay una cifra interesante. De cada 100 personas que escuchan la radio pública, 10 de esas personas contribuyen a la radio con un donativo. Y lo que hace uno, entonces, cada 2 o 3 veces al año, dependiendo del presupuesto de una radio, que puede ser una radio en Los Ángeles o puede ser una radio en Boulder, donde yo estuve trabajando 10 años, pues dependiendo del auditorio, el tamaño y demás de la audiencia, uno tiene lo que se llaman maratones o recaudación de fondos que se hacen 2 o 3 veces al año. Y lo que hace uno es conseguir regalos, digamos, para darle al público que va a donar el dinero. Consigue uno en aquel tiempo discos compactos, discos de vinilo, boletos para ir a ver conciertos de música, o a veces libros, si es que hay algún libro de música. Entonces uno lo que hace en esa semana o 10 días, a veces 2 semanas, dependiendo la radio, es tu programa, en vez de estar enfocado en un programa sobre música mexicana o sobre música chilena o sobre cualquier concepto, va a estar enfocado en recaudar dinero a través del regalo de la música, de regalarle, si me llaman y me dan un donativo de $50, les voy a regalar el nuevo libro de Beto Arcos, Historias Musicales del Barrio Cósmico. El libro me lo regala la editorial, me dan 30 libros y si quiero más libros me lo venden al costo. Entonces, les doy a cambio del donativo de $50, les voy a dar un libro que me va a costar, por decirlo, $15. Entonces, la radio se beneficia con ese dinero y con ese dinero es como se pagan los salarios de la gente que trabaja en la radio y se pagan la luz, se paga el agua,
se paga la limpieza, se paga el mantenimiento del equipo y demás. Entonces es un poco el concepto de la radio pública. Y así es como funciona la Radio Nacional de Estados Unidos. La Radio Nacional tiene aproximadamente 1000 estaciones de radio que son parte de la red, del network que es NPR. Y cada una de esas radios tiene que pagarle a la Radio Nacional, a la red, donde se producen las noticias, por transmitir en vivo sus programaciones de noticias, de música, de contenidos. Entonces, por ejemplo, una radio de Los Ángeles que tiene un mercado grandísimo tiene que pagarle, por decirlo, $2 millones anuales a la Radio Nacional porque está transmitiendo su programación en el mercado de Los Ángeles. ¿Y ese dinero de dónde viene? Pues ya les dije, de los donativos que dan los suscriptores, los radioescuchas. Esa es un poco la fórmula de la radio. ¿Y cómo es, digamos, hay feedback, digamos, hay gente que te habla o los escuchas que hablan y dicen, ¿sabes qué me pareció esto, Sí. así? Sí. Una que nos cuentes que que recuerdes. Uy, tengo una muy especial. Exactamente hace 15 años se me ocurrió hacer un programa de lo que se le conoce como cantes de ida y vuelta del flamenco, que son, si algunos de ustedes entienden lo que es cantes de ida y vuelta, eran músicas del flamenco que venían a América Latina y al llegar aquí se empapaban de la música del continente americano, y de ahí surgieron los cantes que se le conoce como guajiras, colombianas, tangos, etcétera, fandangos, etcétera. Y esos cantes de ida y vuelta son partes de los géneros musicales que se cantan y se practican en el flamenco. Y siempre he tenido un gusto muy particular por esos cantes. Yo hice un programa enfocado en el cante de ida y vuelta hace 15 años, y un señor, a la semana siguiente me llega una carta de un señor que escuchó el programa. Este señor, creo yo que tenía en aquel tiempo más o menos entre unos 80 años, un poquito tal vez más de 80 años. Y el señor me escribe esta carta y me dice, todavía la tengo, de hecho por ahí le hice una foto recientemente porque me detonó otra vez muchas cosas, muchas ideas, y me dice en esa carta, es una carta breve, me dice: Beto, quiero agradecerte por haber hecho este programa de flamenco. Es la primera vez que yo escucho esta colombiana que se llama El Pájaro Carpintero, que tiene una referencia interesante con México, porque aquí también Juan Rulfo hizo una recopilación de esos versos que se llama así, El Pájaro Carpintero, que no es el son jarocho, es el pájaro carpintero que para trabajar se agacha, y yo también soy carpintero porque el pico me retacha, una cosa así dicen los versos, y aquí se conoce muy bien esas letras, esos versos. Entonces yo puse esa canción en la voz de uno de los grandes del flamenco, que se llamaba, que ya falleció, Enrique Morente, y este señor escucha ese canto y dice: la última vez que yo escuché este canto de ida y vuelta tenía yo 16 años y estaba en un campo de concentración, encerrado en el sur de Francia, después de haber cruzado la frontera, después de haber, se nos acabó las municiones porque habíamos peleado contra el fascismo de Franco. Entonces el señor me está contando él que estuvo escuchando esta música porque había gitanos que estaban encerrados también en ese campo, y el señor resulta ser hijo de, su papá era carpintero, su abuelo era carpintero, y esta canción dice que lo hizo llorar porque lo transportó cuando él tenía 16 años en aquel lugar, después de haber peleado contra el fascismo durante la Guerra Civil de España. Sí, pues como decíamos que la radio tiene mucho más. Para ir cerrando, me gustaría justo, en serio vale mucho la pena adquirir el libro. Es una serie
de textos, de mucha geografía y de mucho interés, porque sí hay cosas que de pronto es increíble. ¿Cómo eliges a qué músicos vas a reportear? Por ejemplo, ¿no? Te lo sugiere tu editor. Yo veía justo ahorita la nota del editor que me parecía súper interesante también. Recordar esto que dice él. Aquí está. Beto viaja y reporta. Y yo, como su editor de NPR, me siento en la oficina, espero y escucho. Pero ¿cómo se da el trabajo de elegir a qué músicos vas a ir a entrevistar, ya sea al otro lado del mundo, en África o en Argentina? ¿Eso cómo se da? Ya sea con la BBC de Londres o sea con la Radio Nacional de Estados Unidos. Pues antes de viajar, antes de ir a hacer una entrevista, siempre tengo que tener la seguridad, en la mayoría de los casos, de que el editor, él o la editora, el productor o la productora me acepten esta historia, me acepten esta propuesta de que yo quiero hacer un perfil, por ejemplo, de Silvio Rodríguez o de Rosalía. Es decir, yo la mayoría de las veces no me comprometo a hacer nada a menos de que tenga yo la seguridad de que puedo vender, entre comillas, de que puedo ofrecer esa historia a uno de los medios con los que colaboro. Entonces, para empezar, esa como regla, ¿no? De que sí lo hago, pero siempre y cuando le vaya yo a hacer el perfil, porque tampoco me gusta prometer cosas, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer una entrevista y a ver si me la aceptan. O sea, eso se me hace así un poco medio traicionero, ¿no? Porque igual no sale y que voy a quedar ahí, Beto, y la entrevista que me hiciste, no, no se pudo. Eso. Ahora, antes de que yo decida sobre quién voy a hacer, pues desde luego que hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores. Me llega música, me interesa el artista, me gusta la propuesta, investigo qué tiene que ver esta cantante o este músico, si me gusta la música. En muchos de los casos, hay muchos casos aquí que no es exactamente la música que yo escucho. Son historias lo que más me interesa a mí es finalmente contar una historia y no es necesariamente de música que me guste a mí o que quiero escuchar. Por ejemplo, el caso de Rosalía fue un accidente también, ¿no? Si alguien me dice, oye Beto, ¿por qué no haces algo de Rosalía? Y Rosalía, bueno, pues no sé, pues no es mi música, ¿no? O sea, no era una cosa que yo tenía interés, pero coincidía que yo iba a ir a España a hacer el Camino de Santiago, que es el camino milenario que está en Galicia, del norte de España, con mi esposa, y coincidía que en ese viaje Rosalía, ¿no?, iba a estar haciendo prensa, entrevistas, porque iba a lanzar su primer gran disco, que es El Mal Querer. Entonces le digo a un amigo español, le digo, oye, parte de la red, le digo, oye, ¿no tienes el contacto de Rosalía? Dice, sí, cómo no, yo la entrevisté, si quieres, mira, aquí está su correo, escríbele y vas a ver que te va a contestar. Tal cual. Yo no me lo esperaba. Me respondió Rosalía al otro día y me dice, sí, con mucho gusto te doy la entrevista. Pongo en copia a mi mamá, porque en aquel tiempo su mamá era su manager, y ella te va a atender. Y como fue, al regreso del viaje del Camino de Santiago, fui a entrevistarla en un palacio neobarroco de Madrid, en el mero centro de Madrid, el Palacio de las Antonias se llama el lugar, todavía me acuerdo, y me recibió Rosalía, la entrevisté 15 minutos, me senté con ella, llevaba yo la camisa una camiseta del Camino de Santiago y se queda viendo y dice, qué guay, se fuiste al Camino de Santiago, yo también lo hice hace unos años, hice todo un mes caminando. Y le digo, no, yo no hice un mes, una semana. Entonces es como que ayudé a romper el hielo para entendernos. Me senté con ella y empezamos a platicar. Y resulta que la historia que cuento aquí es sobre el flamenco, porque finalmente ella escuchaba, cuando era niña, escuchaba mucho a Camarón. Y Camarón, ahí sí entramos en cosas que me gustan, ¿no? Camarón es una de las grandes figuras del flamenco y me cuenta que Camarón era como la gran influencia en su obra musical. Entonces
yo cuento esa historia de cómo Rosalía escuchaba en la calle con los amigos de Camarón y le interesa el flamenco, que no es del flamenco, ella no es de Andalucía, ella es de Cataluña, pero crece en ese ambiente y quiere hace una tesis de su carrera enfocada en el flamenco, y saca su disco que se llama El Mal Querer. Entonces, eso fue un accidente. No es música que yo escuche, porque bueno, me mandó el disco, hasta firmado y todo, pero en realidad no es lo que yo escucho, ¿no? Si me preguntaras de esas 150 historias, ¿qué es lo que escuchas? Pues una tercera parte tal vez de la música que está en el libro es música que sí escucho. Dime un músico de aquí que sí seas para leer un fragmento. No, pues bueno, puede ser este músico de Ginga, que es un guitarrista brasileño increíble que entrevisté, que es un músico que le compuso, por ejemplo, a Elis Regina, una de las grandes voces de la música brasileña, y lo entrevisté. Fue una cosa chistosa porque era un poco así. Le escribo a mi editor de NPR, le digo, oye, ¿qué te parece dice, adelante, me encanta Ginga, él también es guitarrista, dice, hazlo, entrevístalo. Y lo fui a entrevistar. Yo tengo la fortuna de que estudié portugués, él no hablaba una palabra de inglés, mucho menos de español, y que me siento a hablar con él en portugués y le hacía yo preguntas en portugués y se soltaba y de repente empezaba a hablar de cosas muy personales y están en la historia. Quisiera justo esta parte porque dice, además de dominar su instrumento y componer canciones populares, Ginga obtuvo un título universitario en odontología. Lo hizo por su padre, confiesa, y porque creía que no iba a poder vivir de la música. No quería tener problemas económicos, no quería vivir en la miseria que había vivido de adolescente y durante la primera parte de mi vida adulta, dice Ginga. Me iba muy bien como dentista. A los 27 ganaba unos $8,000 al mes. En Brasil eso es mucho dinero. Sí, es una historia que me conmovió muchísimo y había que contarla. O sea, imagínate un músico reconocido mundialmente que cuando lo escucha a un personaje como Henry Mancini, ¿no? Las grandes figuras de la música de Estados Unidos, con Sergio Méndez. Entrevisté a Sergio Méndez, el gran compositor pianista de Brasil, y que le digo, ¿qué piensas? Dicen, fíjate, no, es que Ginga es un monstruo. Dice, yo estaba escuchando una vez a Ginga y entra Henry Mancini y me dice, ¿quién es este? ¿Qué melodía tan increíble está? Dice, es que ya no se hace música así. Dice, no, es que Ginga sí sigue siéndolo todavía. Y me cuenta la historia de que vivió en la pobreza, olvidado, porque no podía vivir de la música, porque Brasil es un país riquísimo en música y no se puede, no todo el mundo puede vivir de la música. No sé si ya estamos en el tiempo para hacer preguntas y respuestas. Somos poquitos, van a estar obligados a hacer preguntas. Pero, bueno, insistir que vale mucho la pena adquirir el libro. Creo que lo hablábamos ayer y con esto quiero cerrar yo la pregunta. Es difícil hacer periodismo musical. Yo creo que hay una red, no sé si quieras comentar esta red de periodistas musicales de toda Iberoamérica. Que son gente que está desde hace muchísimos años comprometida con dar una difusión a profundidad de la música. Lo pueden encontrar en redes, en Facebook, en Instagram. Cuéntanos un poco de la red. Pues hace como unos 7, 8 años, en una conferencia de la música de Guadalajara, la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, FIMPRO, que se llama ahora, nos reunimos periodistas musicales del continente. Había gente de Colombia, de Argentina, de México, y decidimos crear una red para hacer cosas, para hacer eventos, para publicar libros, y le nombramos así, Red PEM, la red de periodistas musicales de Iberoamérica. Tenemos integrantes de España también. Todos trabajamos en nuestros países, en nuestros ámbitos. Algunos están trabajando en el mundo del rock, otros trabajan mucho en el jazz, otros trabajan en la música tradicional. Tenemos a alguien que trabaja en España en el flamenco y así. Muchos son programadores de radio, otros escriben para medios escritos, para periódicos o para revistas. Algunos tienen blogs y otros trabajan simplemente de vez en cuando como freelance.
Hemos publicado, gracias a la Universidad de Guadalajara, porque uno de los, digamos, cómplices de la red es Enrique Blanc, es periodista musical, escritor reconocido de México, y él vive en Guadalajara y trabaja para la UDG, y gracias a él nos conectó con la editorial la Universidad de Guadalajara, y hemos publicado 3 libros. El primero se llama Efervescencia Musical de Iberoamérica. Yo escribí en los 3 libros, he escrito algún texto, son libros con capítulos diferentes como perfiles o semblanzas o crónicas, algunas entrevistas. El segundo libro se llama Cantoras Todas y está enfocado, como el nombre lo dice, en mujeres. Yo escribí también un texto sobre una cantautora guatemalteca, Gaby Moreno. Y en el último libro, que lo vamos a presentar en la tarde, se llama Cumbia Somos. Yo escribí un texto de un tamaulipeco que me influyó mucho cuando era más joven, en Jalapa, porque mi hermano era fanático de Rigo Tobar. Entonces escribí un texto sobre Rigo Tobar, y el libro está enfocado en la cumbia en todo el continente. Y lo que hacemos es reunirnos, de repente algún festival nos invita a hacer presentaciones o a dar talleres. Hemos dado talleres, yo he dado talleres de podcast, he dado talleres de periodismo musical, a veces universidades nos invitan también, y así. Tenemos, digamos, una presencia en todo el continente. Este libro de cumbia es el primero que van a publicar en 4 países, Perú, Argentina, Colombia y México, en diferentes universidades del continente. Entonces el libro ha tenido mucho, lo presentamos en la Feria del Libro de Guadalajara, en noviembre del año pasado, en la primera semana de la feria. Lo vamos a presentar aquí hoy. Lo voy a presentar yo en Los Ángeles en un festival que organizo de cumbia en julio, y después lo presento en el Festival de Jazz. Se va a presentar en varias ferias del Libro de México, en fin, en Colombia, en Perú, etc. Entonces ese es un poco el trabajo. Ahora sí, la última pregunta. Por ejemplo, uno cuando, bueno, no, vaya, cuando de pronto uno hace periodismo, ayer, insistir, quienes no han estado en los otros días, pero siempre como el hacer periodismo a veces conlleva una tensión entre la fuente o el tema y el periodista, ¿no? Y a veces yo supongo que, como decías, son a veces músicos o músicas que, pues, que a ti te gustan, que tal vez admiras a las personas, pero que tal vez se puede generar una tensión entre eso que tú vas a publicar y lo que la persona quiere que digan de él, ¿no? Sí, sí. O lo que quieren que digan de la música, Sí, sí. de él. ¿Cómo va con eso? Bueno, de hecho, el año pasado tú hiciste una serie de reportajes sobre músicos mexicanos. Es decir, hay de pronto, pues, baja tolerancia a la mirada profunda, digamos, ni siquiera a la crítica, a la mirada profunda y más amplia de personajes o de músicas. ¿Cómo te va con eso? O sea, porque muchos pensarían, y vuelvo a la idea con la que inicié, que el periodismo cultural o musical es muy relajado, es muy, no, pues no es como el periodismo político, de seguridad, y acaba siendo también algo bastante pesado, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad sí, digamos que he tenido, no tampoco amenazas, pero sí he tenido, digamos, como que fricciones, rechazos, críticas a mi trabajo por X razón, ¿no? En varias ocasiones. El más reciente caso fue, de hecho, Carlos participó como una opinión de este reportaje. Hice una especie de perfil, semblanza crítica del nuevo disco, del más reciente disco de Eugenia León, del año pasado. Entonces, el disco se llama Esperanza. La entrevisté en abril del año pasado, ¿no? Y me senté a hablar de la obra, ¿no? Y bueno, ella me lo dijo abiertamente, ¿no? Que el disco estaba inspirado en la Cuarta Transformación. Entonces yo, en base a esa entrevista, hice un reportaje donde de alguna manera el encabezado decía, la cantante Eugenia León apoya
el gobierno de López Obrador a través de su más reciente grabación. Pero bueno, fui un poquito más allá, ¿no? Invité a Roberto Ponce de Proceso, uno de los críticos de espectáculos, a que me diera su comentario al respecto, que por cierto resultó positivo para con ella, pero mi editora de NPR me dice, oye Beto, si vas a hablar del gobierno hay que tener un crítico del gobierno, hay que dar una opinión sobre lo que está pasando en México. Entonces dije, no, sin problema, ¿no? Entonces me acerqué a él y le digo, oye, pues da un poco, mira lo que estoy escribiendo y me gustaría que me dieras tu opinión en torno a esto. Entonces la pregunta era, porque la política no es de abrazos, no balazos, ¿no? La menciono y hablo un poco de las políticas del presidente de dar dinero a los jóvenes y demás. Entonces le preguntaba yo, ¿qué piensas de esto, no? ¿Cuál es tu opinión? Y él me dio su opinión y me dice, no, es que mira, hemos investigado situaciones donde los jóvenes no les ha beneficiado este apoyo, ¿no? Tenemos datos, ¿no? Y eso lo incluí en el reportaje y se lo mandé a la manager de Eugenia y nunca me respondió, ni me comentó, ni me dejó en visto el reportaje. Y evidentemente, porque tampoco me escribió Eugenia, pues yo tengo una amistad de hace muchos años con Eugenia León, por varias razones, ¿no? Una vez la llevé por primera vez a Los Ángeles a hacer un concierto y he tenido una amistad, digamos que cercana. Entonces lo que yo entendí es que no le gustó la manera en que yo hice ese tratamiento de ese disco, que lo sintió como si yo estuviera criticándola, pero en realidad hablando con él y hablando con un sobrino mío que también es periodista, me dice, no tío, dice, y él me dice, es un balance muy de ella, de hecho ella sale reluciendo y sale ganando, ¿no? Porque algo decía, que Roberto Ponce decía algo así como, Eugenia León no necesita pedirle nada a nadie, o sea, ella tiene ya una carrera fundada desde muchos años y además esto de López Obrador no es nuevo, ella lo apoya desde hace muchos años, o sea, era una cosa muy imparcial se me hacía, pero me hice como no sé si enemigo, pero pues por alguna razón u otra Eugenia ya no tiene amistad conmigo, no sé por qué. Pues eso es lo que hablamos, de que hay poca tolerancia a veces entre la comunidad cultural pues a la crítica, ¿no? O a la observación más profunda, porque ni siquiera es la crítica. No sé, alguna pregunta que quisieran hacer, nos vamos a cerrar y los vamos a invitar. Antes de eso, en la tarde vamos a presentar el libro de Cumbia Somos. Bueno, el festival hoy tiene su última jornada en el Degas Café Centro Histórico. Empezamos a las 6 de la tarde. Vamos a estrenar un documental que hicimos de 3 personas que salen a nadar aguas abiertas en la playa Miramar, 3 adultos mayores. Es un documental de 24 minutos y tendremos después una charla con los protagonistas. Luego siguiente vamos a presentar el libro de Cumbia Somos y después se vienen ya 2 conciertos de los conciertos homenajes que hacemos cada año en el festival. Entonces, bueno, pues agradecerte, Beto, mucho que hayas aceptado venir, que hayas dedicado unos días a venir a Tampico a conocer, que ya conozcas por qué algunos aquí idolatan a Santana y a Porfirio Díaz. Santana de Jalapa. Y bueno, pues también agradecer. Bueno, aquí Amparo tiene un comentario. Vamos, ¿te llevo este? Gracias. Los instrumentos musicales más antiguos son los que hacen ruido tras un simple golpeteo. Sonajas, rascadores y el boom boom del tambor. Hoy, por supuesto, y en este libro y esta charla brillantísima, que en el sentido del color y de la voz y de todo, preguntarte con esta gama impresionante de instrumentos musicales que muchos de ellos los desconocemos en su espíritu, digamos, de creación. ¿Cuál es el instrumento en esta larga y brillante carrera que has tenido en el ámbito de la música? ¿Cuál es el instrumento que más te sedujo o que siga
seduciendo tu espíritu con esta sensibilidad a favor de la música? Yo creo que la voz humana. Sí, yo creo que la voz, porque finalmente es el primer instrumento que tenemos los seres humanos. Antes de tocar un tambor, antes de cantamos, hablamos, hacemos poesía con este instrumento que tenemos todos y todas. Entonces, creo yo que todavía me fascina y sigo escuchando nuevas voces que me siguen impactando. Recientemente tuve la fortuna en Argentina de conocer a una cantante que yo no sabía que Carlos admiraba. Y es increíble escucharla enfrente de uno, ¿no? Tuve la fortuna de estar en un asado, en una especie de barbecue, ¿no? Argentino, y ella cantó sin micrófono, nada más, casi como a capela, digo yo, y acompañada en algunos momentos con músicos. Y es increíble escuchar una voz como ella por primera vez en persona. Me sigue impactando la voz humana como primer instrumento, pero, y eso hay que decirlo, yo tengo una fascinación por los instrumentos, y son muchos, de cuerda de América Latina. Y creo, no exagerar, no porque sea yo mexicano, que México tiene la riqueza musical de instrumentos de cuerda más grande del continente. Y eso, de hecho, yo mismo tengo una colección muy humilde de varios instrumentos de cuerda. Y yo de vez en cuando tengo oportunidad de un festival como es el Son para Mí, lo que se celebra cada año en México en diferentes delegaciones, el año antepasado estuve en el festival y me di cuenta que había instrumentos que no conocía y me quedé así babeando como loco, viendo cómo tocaban una guitarra panzona, que le llaman, una guitarra que se toca en Michoacán, y que me dijo el músico que la tocaba que ya se había dejado de tocar, ¿no? Hay una historia precisamente en el libro sobre un etnomusicólogo que no hizo carrera de etnomusicología, pero es etnomusicólogo en todos los sentidos, que se llama Guillermo Contreras, que me dio a conocer la riqueza de estos instrumentos, y me dijo una frase con la que quiero cerrar, a menos de que tengan otras preguntas, que dijo que la música es el arte más completo que ha inventado el ser humano, y que por eso quiso dedicarse al estudio y a la apreciación de la música. Y dice, y en México tenemos una riqueza increíble que tristemente se está perdiendo. Hay muchos músicos y muchos instrumentos que ya no se tocan. La guitarra séptima, por ejemplo, fue la guitarra más importante de este país durante muchos años, al igual que el bajo quinto, antes de que llegara la guitarra sexta, que es la guitarra de 6 cuerdas, que todo el mundo conoce, que es la famosa guitarra española, que dio origen a todas las guitarras que hay eléctricas y demás. Pero la guitarra séptima, que es de 14 cuerdas, ya no se toca. ¿Por qué? Porque murieron generaciones de músicos y ya los hijos o las hijas, los nietos ya no quisieron estudiar, porque es una guitarra muy difícil de aprender, muy compleja. Es una guitarra increíble. Y este amigo, etnomusicólogo, tiene la colección más grande de guitarras séptimas de México. Creo que tiene 14 guitarras séptimas que se tocaban en la parte central y sur de México. Nuestro poeta Nezahualcóyotl dice: amo el canto del censontle, del pájaro de 400 voces, ¿no? Hay algo de las aves en las producciones que ustedes han trabajado. Aquí en Tampico es muy común que al despertar escuchemos el canto de la primavera. Es un canto ahí que se está despertando y es un despertar muy gozoso. Gracias. Entonces, mi pregunta es: ¿están incluidos los sonidos de aves en algunas de las cosas que... Sí. Entonces, ahí también, como la voz humana, las aves han contribuido al ritmo, al canto, a los sonidos agudos, a los graves, Claro que sí. ¿no?
Sí, de hecho, hay la música huasteca, por decir un género musical, tiene mucha inspiración de la fauna de esta región. Y hay temas que se llaman así, que son nombres de pájaros, ¿no? No recuerdo ahorita el piscuil, no, el piscuil es uno, ¿no? El piscuil es un son huasteco, pero también los sones tienen referencias a las aves. El sacamandú creo que es otro también que hace referencia Sí. al pájaro, a las aves. Bueno, hay versos por el terreque, por ejemplo, hay una infinidad, sí, justo pues al vincularse con la ecología, digamos, o con el medio ambiente, el rural, pues hay El son jarocho, El son jarocho y- la música de Paraguay, el pájaro campana, hay muchas sí, hay muchas músicas, no solamente en América Latina, en otras partes del mundo, que están inspiradas por las aves, por la música que se escucha en el medio ambiente, ¿sí? En los bosques. Ajá. Y tal vez ese será un próximo libro de Beto, que son los primeros cantantes Sí, de la tierra. sí. Hay una pieza clásica, bueno, semiclásica, que se llama Golondrinas en la aldea. Entonces se escuchan los instrumentos musicales y luego se escucha como el caso de las golondrinas. Qué bonito. Así Sí, como los sí, pájaros. así Pero es. son instrumentos musicales imitando, digamos, la voz de las aves. De las aves. Sí, sí. Gracias. No, gracias. No, gracias. ¿Otra pregunta? Si hay otra pregunta, si no, pues bueno, invitarlas en la tarde, que les dijimos, al Degas Café, y pueden en nuestras redes encontrar el programa de la tarde y que invitan a su familia. Beto, muy agradecido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todas las compañeras del Degas Café y nos vemos hasta la próxima. Gracias.